Bueno, pues ya aparte que estamos todos aquí, y lo primero, buenas tardes y bienvenidos a este acto informativo que hemos organizado desde la Asamblea de Izquierda Unida de Santa Cruz de la Zarza con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que son el próximo domingo 25 de mayo. Unas elecciones en las que los ciudadanos de a pie nos jugamos muchas cosas de vital importancia, como puede ser el empleo, la salud, la educación, la atención a nuestros familiares, la justicia. Un grandísimo porcentaje, más del 80% de las normas y decisiones legales que afectarán a nuestra vida diaria pasarán por el Parlamento Europeo durante los próximos 5 años. Los grandes poderes empresariales y financieros, junto con la Troika, que son el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que es donde quiere recaer el señor Cañete, quieren continuar las políticas de recorte que todos estamos sufriendo desde hace ya más de 4 años. Políticas que quieren beneficiar únicamente a los poderosos y siempre salimos perjudicados los mismos, los trabajadores y los ciudadanos. Trabajadores que, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, como los autónomos, sufrimos recortes diariamente en nuestros derechos sociales y derechos laborales. Derechos que han costado mucha sangre, sudor y lágrimas conquistar a nuestros padres y abuelos, pero que ahora estamos dejando que nos arrebaten. Decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades lo arregla todo. Que debemos apretarnos el cinturón, que debemos ser comprensivos, pero quienes han vivido por encima de nuestras posibilidades han sido ellos. Quienes deben ser comprensivos son ellos, ya que ellos están ahí gracias a nosotros y a nuestros impuestos. Impuestos que no se utilizan para darnos los servicios públicos que necesitamos, pero que se utilizan para hacer sus negocietes y para ayudar a los bancos a que sigan estafándonos. Estafas como las comisiones y cláusulas abusivas que han introducido en nuestras hipotecas. Estafas como el inflar el valor de las casas para seguidamente devaluarlas a la mitad de su precio. Estafas como las preferentes. Así, una y mil veces, se están haciendo con el poder de todo y de todos. Les molesta que los trabajadores tengamos derechos laborales. Les molesta que tengamos derecho a la sanidad. Les molesta incluso que podamos llegar más lejos que ellos. Por eso hacen lo que hacen. Quitar derechos y lo único que prevalezca sea el derecho por el dinero. El famoso tanto tienes, tanto vales. En este país hay familias en las que todos sus integrantes son parados de larga duración, que no obtienen ni un euro en ingresos, ni en subsidios, ni en pensiones, ni con el paro. Hay hogares amenazados con una carta de desahucio y gente, muchísima gente que ya ha sido expulsada de sus casas, despojadas de su derecho a una vivienda digna. Solo el año pasado, casi 39.000 familias han sido desahuciadas. Mientras tanto, se paga con dinero público la deuda de estos bancos. Y el gobierno, además, dice de construir al rey un pabellón de caza de 3 millones y medio de euros, que es por interés general. Hay políticos y empresarios con cuentas en paraísos fiscales para evadir el pago de los impuestos, mientras la gente corriente, como nosotros, pagamos todos los días nuestros impuestos y además estamos pagando la subida del IVA y del IRPF. Hay viviendas con frigoríficos vacíos en las que las familias se acuestan en cuanto se va el sol para poder afrontar el pago de la calefacción a final de mes. Mientras tanto, el gobierno gastará más de 4 millones de euros en publicitar la nueva factura de la luz. Todas cosas muy lógicas, como estáis viendo. Las pensiones bajarán más de 3 puntos en poder adquisitivo, es decir, 3 millones de euros aproximadamente hasta el 2017. Se congelan salarios, se recortan servicios públicos y ayudas, se privatizan empresas y hospitales públicos levantados con el dinero de todos, crece la pobreza y la desigualdad. Se despide a la gente para contratarles más baratos. Se expropian azoteas para instalar antenas de telefonía, pero está prohibido la expropiación de vivienda en propiedad de los bancos para dárselas a la gente que no tiene vivienda. Las casas de protección oficial, además, se están vendiendo a los fondos buitres. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Nos gobiernan los lobbies, que no se presentan a las elecciones y que además dan palmaditas en su espalda a Rajoy, a Zapatero, a Merkel y demás gobernantes por haber cumplido bien con los recaídos, por lo bien que lo estáis haciendo, como dijo Botín la semana pasada.
Mientras tanto, el paro juvenil es del 56% y miles de jóvenes preparados, formados y con ganas se ven obligados a emigrar o a reinstalarse en la casa de sus padres para poder mantenerse. No podemos dejar de pasar esta oportunidad para decirles basta ya, hasta aquí hemos llegado. Nosotros somos el pueblo, nosotros debemos decidir qué es lo que más nos interesa, qué es lo que queremos para nosotros y para los nuestros. Y precisamente no es esto todo lo que estamos viviendo. La desigualdad y la pobreza no son catástrofes naturales que caen del cielo como castigo divino. Detrás de ellas hay responsables y deben ser señalados. Debemos ir a las urnas y a las calles, protestar, denunciar y sobre todo ir a votar. Porque la vivienda es un derecho, porque la sanidad es un derecho, porque la educación es un derecho, porque la ayuda a la dependencia es un derecho, porque trabajar es un derecho, porque la justicia es un derecho y porque la libertad es un derecho, porque somos muchos, porque somos miles y porque solo el pueblo defiende al pueblo. Por todo esto y por mucho más, el próximo domingo yo iré a votar a Izquierda Unida. Muchísimas gracias a todos. Ahora os paso con Paco, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este acto de Izquierda Unida. Gracias también a Rosán por estar esta noche, y a los ponentes, sobre todo a Antonio, por llegar hasta tan lejos. En primer lugar, me van a permitir mostrar mi gratitud al pueblo de Santa Cruz por el esfuerzo y trabajo que realizó en la romería de la Virgen de la Paz para poder, con su rápida reacción, apagar el incendio que allí se produjo. Gracias también a la Protección Civil y a las dotaciones de bomberos que asistieron. Los santacruceros y santacruceras han demostrado una vez más que en los momentos difíciles son capaces de sacar cualquier situación adelante. Otro ejemplo de lucha que tuvimos en el pueblo fue con el intento del cierre de urgencias, y que por mucho que digan, si la gente no sale aquellos días a la calle, no recoge firmas, no mete notas de prensa, no pone pancartas, estoy convencido que hoy estarían cerradas las urgencias. Actualmente hemos sufrido otro recorte más en este municipio. Se trata de la retirada de varias líneas de autobuses y que están perjudicando a los vecinos y vecinas para poder desplazarse a Toledo, que es nuestro hospital de referencia, fíjense. Izquierda Unida hemos iniciado una campaña de recogida de firmas, la fuerza de firmas, si alguien quiere llevarse un pliego, en los comercios del municipio las tienen también para firmar, y exigir que nos devuelvan esos servicios, no nos los pueden robar. Quiero pedir un esfuerzo a los vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Zarza, que se rebelen contra todas las agresiones que estamos sufriendo. Todos estos recortes no son por casualidad, son recortes que vienen de Europa y que están siendo ordenados por la Troika, Banco Central Europeo, lo que compone, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea, que son organismos que no ha elegido nadie ha ido a votarlos, que no levantan actas, que no rinden cuentas, que ningún ciudadano ha elegido esos organismos para que dirijan nuestras vidas. Exigimos de una vez por todas que la soberanía recaiga en el pueblo, en los ciudadanos. Otros ejemplos de recortes que nos afectan diariamente, por ejemplo el tema sanitario, urgencias colapsadas. Hoy en televisión podíamos ver los vídeos que nos mostraban las urgencias llenas de nuestro hospital de referencia. Hace unos meses ocurrió lo mismo con el agravante de que murieron 2 personas mayores en los pasillos de urgencias. Eso no se puede tolerar. Y cuando hay plantas de hospitales que están cerradas, listas de espera interminables, repago de medicamentos, menos médicos, con muchísima mayor carga de trabajo. En educación, más de lo mismo, retirada de subvenciones para libros, pago de autobuses de los padres, autobuses que ha habido que contratar, retirada de las becas. Aquí en Santa Cruz también hemos sufrido un recorte bastante importante, que es la escuela infantil, el CAI, un recorte de 21.000 euros, por lo que ha conllevado que haya una profesora menos. Empleo, más de lo mismo. Casi 6 millones de desempleados en este país, lo dice la EPA, la encuesta de población activa, por mucho que lo quieran decir que no llega. Más del 50% de desempleo juvenil. En Santa Cruz tenemos 450 desempleados actualmente y cada vez más familias con muchísimas dificultades económicas para poder llegar a fin de mes. Es muy fuerte que un ayuntamiento con remanente de tesorería no gaste ni un céntimo
para poder solucionar estos problemas. Creemos que es gravísimo. Por culpa, yo estoy convencido que la mayor culpa es por la reforma de la Constitución que se llevó a cabo en 2011 por acuerdo del PP y del PSOE, es el artículo 135, y que dice que por encima de todo, lo prioritario es el pago de la deuda. A la banca hay que pagarla religiosamente. Y si queda algo, para la gente, para la sanidad, para la educación. Ese es el acuerdo que tomó el PP y el PSOE en 3 días reformando la Constitución. En vivienda, terribles datos, como ha dicho Iván, más de 100 personas diarias en el 2013 desalojadas de su vivienda. No hay opción en pago. El otro día hasta el candidato conservador decía que eso en Alemania era imposible. En España no se ha hecho porque ni un gobierno ni otro han querido hacerlo. Obligar a que la adopción en pago exista. Manda narices que te echen de tu casa y tengas que continuar pagando la deuda toda la vida. Es arruinar a la gente. Todos estos recortes son impuestos por la Troika y son llevados a cabo tanto por gobiernos conservadores como socialdemócratas. O como ambos. Sabemos que hay muchos países en Europa que están pactando y están gobernando juntos. Voy a poner un caso, Grecia, con posibilidad real del PSOE de hacer una coalición con Syriza, partido de la izquierda allí, optó por pactar con el PP y llegar al gobierno con el PP de aquel país. Un caso que el otro día leía en prensa, me parece dramático, un señor griego va a un hospital a operarse el corazón, ya está metido en la sala de operaciones, casi anestesiado, miran y ven que está en paro, que no tiene recursos, que no tiene tarjeta sanitaria privada, lo echan de ahí. Me pregunto, ¿ese señor si no tiene dinero se tiene que morir? ¿Esa es la política sanitaria que queremos para Europa y que está llevando el bipartidismo? Pensémoslo. Alemania, 3/4 de lo mismo. Con posibilidad real, con los verdes y con la izquierda, se prefirió pactar con Angela Merkel, mucho cuidado, ¿vale? Y hoy todavía, y durante toda la campaña oyendo a la señora Valenciano diciendo que hay que echar a Angela Merkel, que hay que echar a la Troika, porque no se hizo cuando tuvo posibilidad en Alemania. No mientan más. En Francia, gobierno socialdemócrata, ¿vale? Hollande, discurso flipante, y nos decía que no va a tocar las pensiones, no va a tocar el estado de bienestar, los servicios públicos. El primer ministro Valls, 50.000 millones de recorte. Sorprendente. Hasta Rajoy le hablaba el otro día, le aplaudía. Fíjense lo que estamos hablando. Ahora entiendo por qué el 73% de las propuestas y medidas que se aprueban en Europa se votan conjuntamente. Hablamos que de cada 4, 3 las aprueban los 2 partidos. Es, la verdad, tremendo, y yo creo que es para pensárselo para el próximo domingo. Es importantísimo votar el domingo. Es importantísimo votar Izquierda Unida, porque hay que derrotar las políticas neoliberales que nos están haciendo sufrir tanto. Por eso, el domingo nos vemos en las urnas. Voto Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar a Paco y ponernos al día más o menos de qué puede ocurrir como sigamos con las mismas políticas a nivel europeo y cómo nos puede afectar en el municipio, ahora nos va a entrar más en el tema Antonio Arrogante, que es maestro y además es el responsable de la Secretaría de Educación de Izquierda Unida en la provincia de Toledo. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. La primera cuestión, es un placer para mí, una satisfacción enorme poder estar otra vez más aquí en Santa Cruz. Yo soy antiguo visitante del pueblo. Comentábamos con Paco desde los tiempos de problemas educativos en el centro, la construcción del instituto, el tema de la aplicación de la ley orgánica de la secundaria y tal, pues andamos bregando por aquí. El año pasado, vamos a hacer 2 años, tuve el placer también de estar aquí con vosotros para las municipales,
y ya sabéis, el perro y el niño donde ven cariño, así que aquí estoy encantado. Lo primero que quiero es agradecer a la organización el montaje audiovisual que han hecho, bien currado, nítido, perfecto, comunicativo, y ya veis cómo se cuidan sus intervenciones. Esto es lo fundamental, porque no hay otra alternativa. La democracia participativa tiene que ser el compromiso de las personas, y yo creo que aquí está garantizado. No será muy tarde cuando veamos un ayuntamiento de Santa Cruz regido o influenciado decisivamente por las personas de la izquierda. No sé, por muy duro que sea el hueso, si el perro no tiene prisa, al final se lo come. Un día lo entierra, otro día se entierra, otro día le da un menú por este lado, otro día... Al final hace falta organización. Y organización y compromiso estáis aquí sobrados, con que os auguro mucha pelea, mucho sacrificio, pero mucha satisfacción por llevar a Santa Cruz a un gobierno desde la izquierda, desde las personas. Si hay alguien aquí que no tenga claro que tiene que votar a Izquierda Unida, yo me dedico a él, pero yo creo que aquí está garantizado, después de lo que acabamos de oír, yo creo que esto está garantizado. De tal manera, yo voy a poner un poco en situación, porque Izquierda Unida se presenta como un grupo político, una organización política. En todos los sitios que se representa, nos presentamos con la aspiración de gobernar. O sea, aquí no venimos una pandilla de la serranía a presentarnos aquí a ver qué pasa. Yo reto a cualquier organización política, a cualquier persona que diga para qué Izquierda Unida no tiene una alternativa. Si para el más pequeño municipio, para la más pequeña pedanía, para una provincia, para una comunidad autónoma, para España, para Europa, en todos los aspectos de la vida, económico, político, social, educativo, sanitario, etcétera, etcétera, Izquierda Unida plantea una alternativa. Por tanto, que se empiece ya a reconocer el movimiento de la izquierda de España, aglutinado en torno a Izquierda Unida, como una fuerza política con aspiraciones de gobierno. Con aspiraciones de gobierno. Por tanto, no venimos aquí a ser mosca cojonera de nadie, ni a aparecer aquí de criticones de toda la vida y a estar siempre tirando cornes. Nosotros tenemos que estar donde se remata. Y allí está Izquierda Unida porque tenemos alternativa para cualquier cuestión que afecte a las personas. Por tanto, desde ese punto de vista, nosotros somos una fuerza política que hemos conseguido aglutinar a más de 18 organizaciones de la izquierda en este país y a más de 24 países en torno a la izquierda plural. Por tanto, no somos cuatro mindundi ni somos una organización incapaz de asumir tareas de gobierno. Si los ciudadanos nos votan, tendrán una respuesta desde el compromiso de la izquierda. Por tanto, si podéis, con quien habléis, a quien os dirijáis, con la familia, con los amigos, en el trabajo, decirles que aquí hay una fuerza política con compromiso y con programa y con personas. Desde el más pequeño ayuntamiento hasta las elecciones europeas, con la candidatura que tenéis aquí pegada por los carteles y de las cuales algunas personas llevan mucho tiempo batallando en Europa. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos fundamentalmente en estas elecciones? Pues en estas elecciones nos encontramos con que si hay ciudadanos despistados, no se van a enterar de lo que nos jugamos en Europa. Porque aquí la campaña electoral, los que aglutinan los minutos de medios de comunicación, pues entre el rollo del señorito andaluz con el tema de su barbaridad machista y la respuesta que hace el PSOE de no hablar nada más que de esto y uno de otro, aquí del tema europeo, de los que nos jugamos, de la construcción de una Europa para las personas, aquí no está hablando nadie. Hablamos nosotros, pero tenemos la repercusión que tenemos. Nuestro juego es el boca a boca. Nuestro juego es que cada uno de vosotros, de los que estáis hoy aquí, cuando salgáis de aquí, tengáis argumentos suficientes para decirle que la reflexión está hecha y que el domingo hay que llenar las urnas del voto de la gente. Del voto de la gente. El problema con el voto de las próximas elecciones es la amenaza de abstención que hay. Ya veis que la gente, pues, en fin, nosotros que estamos haciendo campaña altruistamente donde podemos, donde llegamos y tal, pues estamos viendo que las salas de las casas de la cultura y los salones de plenos de los ayuntamientos no los llenamos. No los llenamos nosotros ni los llena nadie, ¿eh? No penséis que esto es un ir y venir de personas a escuchar razonamientos ni programas. No se llena. Hay un desencanto. Y este desencanto puede tener los objetivos que yo quiero dar un par de argumentos para que seáis capaces de combatirlo.
El desencanto puede venir porque una vez voté a unos y para lo que han hecho me han desencantado. Estos me han engañado. Y la tentación que tiene uno cuando dice esto me han engañado es decir, todos son iguales. Pero no es así. Tú una vez votaste algo, lo que fuera, y no te han dado, pues mira, tienes la capacidad de enmendarlo a los 4 años, o a los 2 si son municipales, o a los... Sí. La posibilidad de ejercer el derecho democrático al voto se hace prácticamente cada 2 años. Por tanto, el argumento es decir, yo no vuelvo a votar porque estos son todos una pandilla y además son todos iguales, es una autosatisfacción que se da a uno personal, pero se hace trampas en el solitario. Eso es una falacia, no todos son iguales. Y la segunda cuestión por lo que uno puede decir, ¿y para qué? ¿Y esto del voto para qué? Yo voy a decir una cosa, concreta. Dejar de ir a votar el domingo supone decir, seguir haciendo lo que estáis haciendo porque a mí ya ni me importa. Pues macho, si no te importa a ti todo lo que se decide, como ha dicho el compañero Iván, que el 80% de las cuestiones que nos afectan como personas se deciden en Europa, ya me dirás lo que te afecta. O a tu hijo, o al mayor que tienes en tu casa, o al enfermo que tienes, o al chico que tienes para que está estudiando todavía. Si tú crees que no te afecta, no vayas a votar. Ahora, si vas a votar, por mucho que te hayan engañado, por mucho que te hayan desencantado otras opciones de voto a lo que hiciste otra vez, dale una oportunidad a la izquierda. Dale una oportunidad a los hombres y personas que hablan en tu nombre y que te van a representar donde estén, donde salgan elegidos. Por tanto, las dos falacias más grandes para evitar el tema de retratarse ante el voto, de ser consecuente con uno de esos, de que son todos iguales y esto no sirve para nada, es mentira. Con un grupo de Izquierda Unida fuerte en el Parlamento español, con más de 20 diputados, no se hubiera aprobado la reforma laboral. Mirad lo que repercute. No se hubiera aprobado la reforma de las pensiones. Mirad lo que repercute. Con un grupo fuerte, por encima del 10% y del 15% si es posible, en Europa, la mitad de las directivas europeas no hubieran salido para adelante de la manera que han salido. Protegiendo a los grandes propietarios, protegiendo a los empresarios y protegiendo a la banca. No hubieran salido. Porque desprestigiar el voto diciendo que no sirve para nada es desconfiar en la libertad de las personas. Lo único que nos hace iguales es el voto. Darle una vuelta a esto. En el siglo XIX, la revolución industrial, pues los trabajadores empezaron a oler la posibilidad de organizarse, pues había ideologías, a partir del manifiesto comunista, los terroristas, las teorías de Bakunin, los anarquistas y tal, y había una ideología que era básicamente sufragistas, se llamaban los sufragistas. ¿Qué ideología era esa? Pues el sufragio es el voto. Había personas que consideraban que cuando todos los trabajadores, todas las personas pudieran votar, los órganos que se formasen con el voto de los trabajadores serían representantes de los trabajadores. Las leyes que salieran de esos organismos, de esos parlamentos, serían para proteger a los trabajadores. Evidentemente, si nosotros tenemos capacidad de votar, ¿cómo vamos a hacer leyes en contra nuestra? Ahora hacer un panorama de pasado a presente y lo que sucede ahora. 10 millones de trabajadores votan a la derecha. 10 millones de trabajadores votan a la derecha. Y si levantaran la cabeza algunos de aquellos que se pelearon por el sufragio, decir, bueno, ¿vosotros estáis tontos o qué? ¿Quién puede confiar de que la derecha se va a poner en nuestro lugar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que piense que el señor Cañete, un terrateniente andaluz, se va a poner al lado de los cooperativistas del pueblo? Pero, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que la señora Cospedal, que se ha educado con una criada con cofia, se va a poner en el lugar de alguno de vosotros? Vamos, yo no es que esté aquí levantando la lucha de clases, pero la rentabilidad del voto tendrá que venir por ese camino. Por tanto, el voto es algo muy serio y de mucha utilidad. Por eso, ni podemos desprestigiar el hecho de votar, ni podemos desprestigiar con eso la democracia. Y ni podemos ser tan imbéciles que no votemos aquellas opciones que nos van a defender, no aquellas opciones que nos van a mantener
como nos han mantenido. Pero ¿alguien tiene duda de lo que es la derecha? ¿Alguien a estas alturas desconoce cuáles son los principios que mueven a las personas más conservadoras? Pues mira, si tenía dudas en Castilla-La Mancha es el libro de los ejemplos. Yo recuerdo que cuando peleábamos en la transición, cuando estábamos siempre en la calle, pues decíamos, la calle era la que dominaba. Cuando no había una huelga, había una manifestación, cuando no había, en fin, la calle ardía, era una efervescencia. Después del periodo de transición, pues vino el periodo constitucional. La Constitución española lo tenía bien claro. Al lado tenía lo que hoy aspiramos, tenía Europa. ¿Y de qué se habían formado las constituciones europeas? Pues del resto de miles de vidas de trabajadores de dos guerras. Entonces, a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial, ni la socialdemocracia ni la democracia cristiana podían permitirse seguir gobernando los países como habían hecho hasta ese momento, sino que los liberales estaban imponiendo un modelo de sociedad en el que las personas fuesen, además de productores, consumidores, buenos salarios, buenos servicios. Entonces, las constituciones europeas después de la guerra pues reconocían algo a lo que llamamos Estado social, democrático y de derecho, donde las personas aportan lo que pueden, su capacidad, y reciben lo que necesitan. Son productores, son especialistas, son trabajadores especializados, tienen derecho a la formación, tienen derecho a la sanidad, tienen derecho a la educación, tienen derecho a una pensión digna. Y tienen los mismos derechos estando en activo que estando parados, estando sanos que estando enfermos. Eso era básicamente la construcción de las constituciones europeas. La Constitución española no tenía más que mirar un poco a su alrededor y decir, bueno, pues se ha muerto Franco, tenemos que hacer una constitución de acuerdo con los países de nuestro entorno. Pero no os equivoquéis, no penséis que los padres de la Constitución fue el rey, ni Fraga, ni Suárez, ni todos aquellos padres de la patria que ahora tanto reivindicamos como padres de nuestra Constitución. Quien dictaba lo que había que escribir la Constitución era la calle. Quiero hacer valer no solo el movimiento de cada 2 años o cada 4 de depositar el voto, sino de estar alerta. Alerta para que no nos roben las libertades, porque la calle pedía bien claro que el proceso democrático en España era irreversible. Si no, Arias Navarro, acordaros, hubiera inventado una transición nueva. Bueno, tranquilo, españoles, Franco ha muerto, pero tranquilos que esto lo vamos a encauzar. Han tenido que pasar 35 años para darnos cuenta lo que hubieran hecho la transición sin la calle en pie de guerra. Aquí lo veis. Mirad lo que ha hecho la señora de Cospedal en un par de años. Mirad lo que ha hecho la derecha cuando se da cuenta del poder que tiene. Analizad las políticas que han realizado y veréis lo que hubiera sido si la calle no está, los trabajadores no están en pie de guerra en la calle dictando a los padres de la patria lo que tenían que poner en la Constitución. Muestras, yo creo, no quisiera de aburriros, pero yo creo que os han dado suficiente información de lo que sucede. Entra a la derecha y entra como un elefante en una cacharrería. No se cortan, son soberbios, son torpes. Hacen leyes, hacen recursos, hacen resoluciones, decretos, se los enmendamos. Quieren cerrar los centros de salud, se lo paramos. Quieren despedir a los interinos, se lo paramos, porque son torpes, son engreídos. Pero donde no tienen que encomendarse a el imperio de la ley, donde deciden por su cuenta, ahí no se lo podemos parar. Donde yo vengo es del Instituto de Vargas. Hace 2 años éramos 71 profesores, 700 alumnos. Ahora somos 49, 750 alumnos. Dicen que no han cerrado ni una escuela rural. Todas las escuelas rurales del entorno de Talavera, las que tenían menos de 6 alumnos en los pueblos pequeños, están cerradas. Dicen que no han cerrado hospitales. Ya veis el panorama que os ha contado de los temas de urgencia y de las plantas que hay cerradas. El otro día, unos padres con niños en la sala de oncología, una planta de oncología
del Hospital de Virgen del Valle de Toledo van al ayuntamiento a pedir que el ayuntamiento se pronuncie a favor de generar recursos y los concejales del PP se salen. Lo habréis oído en la prensa. Quiero decir, ¿qué nos van a enseñar de cómo se comporta la derecha? Cuando están tan engreídos y son capaces, ya veis la vuelta que le están pegando a la ley de los cuidados de los viejos y de los ancianos que tenemos en casa, la ley de dependencia, el bocado que le están pegando. Pero es que, además, todo nos lo dice que es para nuestro bien. Cerrar escuelas en los pueblos y aumentar la calidad, reducir profesorado en los institutos y aumentar la calidad, cerrar centros de salud es para mejorar la sanidad, como si fuéramos imbéciles. Nos tratan como a tontos. Bueno, pues si alguien todavía tiene duda de lo que supone la derecha, como les molesta mucho que todavía tengamos la capacidad de decírselo, pues ya sabes, si te reúnes para criticar la actuación de alguien, 600 pelas de multa si te toma la afiliación la Guardia Civil o la policía. Así andan, no el consciente, no solo hacen, sino que tocan aquello más cercano, aquello que nos sirve para estar en la calle, para decir lo que no nos gusta, y claro, a alguien que le ponen, en una medida total, a alguien que le colocan 600 pavos, si es de los 416, ya me diréis, ese no vuelve a ir a una manifestación, ese no vuelve a aparecer en ningún sitio. Pero para más INRI, si un compañero de aquí de un pueblo cercano al vuestro, de un colegio, explica a los padres por qué va de huelga, un mes de suspensión de empleo y sueldo. O sea que no solo nos engañan, nos toman por tontos, sino que, como una hormiguita, van cerrando el círculo para que ni siquiera podamos decir lo que nos pasa. Por lo tanto, si a estas alturas alguien cree que la derecha es la solución para los males que nos están sucediendo, pues, hijos míos, al que sea así, yo me siento con él toda la noche para contarle más bondades de la derecha. Pero es que encima, como se consideran inútiles porque el desarrollo de la política, ellos piensan que es cosa de unos pocos, que hay 40 mindundis saliendo aquí en política, pues reforman hasta el hecho democrático. El Parlamento de Toledo y Izquierda Unida jamás podrá entrar en Toledo, en Castilla-La Mancha. Si se consuma que van a la mitad de los diputados y nos cuesta 80.000 votos por provincia, imposible llegar. Es su objetivo. El pobre Leandro Esteban, al intentar explicar esto, pues dice, hombre, esto es lo único que garantiza que gobernar es quien gane las elecciones. Claro. O unos o otros, pero nadie más. Y si encima a los diputados del Parlamento más pequeño de España le quita el salario que tengan los diputados, pues ya solo pueden dedicarse a la política los que tienen muchas perras. ¿De qué va a vivir? Por lo tanto, no solo están dando pasos para hacer lo que quieren, demostrar que somos tontos, evitar que estemos en la calle, sino evitar también que estemos en el Parlamento. Entonces, yo no sé, yo creo que es tan evidente los pasitos que están dando, y encima eso sí, todos los días reuniéndose con las mujeres viudas del campo, a extraordinaria, todos los días reuniéndose con la asociación de no sé qué tal, en los actos religiosos. Ellos saben, ellos no son torpes. Hombre, son torpes para dirigir económicamente, por eso en la foto detrás de Rajoy hay los 35 empresarios libres. Tienen una ideología. Hay personas que saben más que otras, que lo ha dicho Cañete, las mujeres las que menos, pero entre el resto de la humanidad, pues los hay, los que se han educado en un colegio de paga y los que han ido con los fulanitos, con estos curas y con otros, saben más que los otros. Esos son los que están predestinados para gobernarnos. Y si nosotros no sabemos, como aquí la solución la tiene que traer quien tiene las perras, pues nos encomendamos a los empresarios, los que llevan dictando la política europea desde el Tratado de Roma. Desde el Tratado de Roma. Hayan gobernado unos o hayan gobernado otros. Y yo digo que no son iguales. El PP es la derecha y el PSOE se ha arrugado. Se arrugó Zapatero cuando le llamaron a careo y nos trajo debajo del brazo congelación de salarios y reforma laboral. Pues para esos viajes no hacían falta alforjas. Eso ya lo estaban haciendo. Por lo tanto, no caigáis en la trampa de que son iguales o dejan de serlo. Lo que sí está claro es que para nosotros sus políticas han sido absolutamente nefastas. Y la derecha lo sabe. La derecha sabe que necesita votos. Entonces, si los trabajadores nos convencemos de que el voto es
para las fuerzas que nos defienden, pues tienen que buscarse votos. ¿De dónde? De lo que llaman ahora emprendedores. Y ahora nos dicen que tú tienes 50 hectáreas entre viñas y olivas y tal. ¿Tú cómo vas a ser de esto? Tú eres de los míos. Un tractor nuevo, tú eres nuestro. Que tienes un tallercito, tú eres de los míos. Que tienes un bar ahí que te lleva 20 horas sin dormir todos los días pringado ahí, tú tienes un negocio, tú eres un emprendedor, tú eres de los míos. Y a base de las personas autónomas que se ganan la vida desarrollando su capacidad o su formación o su especialidad, quieren sustituir hipotéticamente el voto de millones de trabajadores asalariados que pueden considerar que alguna vez abriremos los ojos y nos daremos cuenta de quién nos representa. Pues, otra trampa brutal. Por favor, si tenéis algún amigo de estas condiciones que sea autónomo, tal, hacerle ver, que os cuente que ha hecho la propiedad por él. ¿Qué políticas del gobierno regional le han ayudado? Pues eso, a abaratar el kilovatio hora, a los que riegan con electricidad, a hacer una política de precios para que la uva valga más y no la tenga que comprar en Valdepeñas, a financiar su propuesta turística para que vengan más turistas, que es de lo que presume. Cuando ella presume de que la cosa va mejor, habla de que los empresarios lo han hecho muy bien. Jamás nombran a los trabajadores. Se les atraganta la palabreja. No son capaces. Hablan de emprendedores, de hombres y mujeres y tal. Nunca nombran a los trabajadores. Y hablan a eso, a los emprendedores. A la persona que con su esfuerzo se está dejando la piel y encima tiene que decir que es de los míos. Bueno, pues hablar con ellos con tranquilidad y hacerles ver cuáles son las políticas que la derecha ha hecho para favorecer que sus cosas vayan mejor. Porque que a su familia le repercuta, se lo contáis cuando queráis. Les contáis que ha hecho el hijo que acaba de terminar la carrera, les contáis que está haciendo el que quiere entrar a la universidad y si no tiene beca se lleva el dinero de la familia, les contáis lo que hace el niño del CAI de aquí con un maestro menos, con una profesora menos, le contáis lo que hacen en la escuela sin transporte escolar, sin comedor y sin libros, se lo preguntáis, lo que le pasa a sus hijos y lo que le pasa a ellos, qué medidas ha hecho el gobierno regional o el gobierno de España para favorecer que, según ellos, salgamos de la crisis, como si otra vez fuéramos tontos, como si no viéramos lo que tenemos a nuestro alrededor. En el último paseo que me he hecho por Tarancón, cada 3 puertas, 2 están cerradas, de negocios, de pequeños negocios, que le pregunten a esos pequeños emprendedores, pequeños empresarios, qué han hecho por ellos para evitar que tengan que cerrar. Por lo tanto, compañeros y compañeras, yo creo que esto es evidente. Lo que pasa es que esto es el hueso del perro. Hay que darle vueltas, hay que dar cuenta hasta que lleguemos al convencimiento de ejercer el voto, que es lo único que nos iguala. Ejercer el voto con cabeza. Con cabeza y decir, bueno, primero, no me resigno a que esto todos sean iguales. Segundo, esto tiene utilidad. Y tercero, ¿a quién lo dirijo? ¿Qué rentabilidad va a tener mi voto? Si voto a los unos o a los otros, esto está terminado. Políticas de uno, políticas de otro, políticas idénticas, cogobernando, como os han dicho, en Grecia, cogobernando en Alemania y con las políticas que nos plantea el primer ministro de Francia. Por lo tanto, las pruebas están ahí. Coño, darle una oportunidad a la izquierda, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y no penséis que es un hecho menor, ya os digo. Un porcentaje suficiente de los 9 grupos políticos que se prevé que entren en Europa, un porcentaje superior a un 10-15%, llevar nosotros de 5 a 7 diputados, nosotros dijeron, mira, al Parlamento Europeo las cosas no son igual que hasta hoy, os lo aseguro. Y ahí ya hay otro argumento que coloca la derecha, y alguna vez los socialdemócratas también, con la cuestión de que, bueno, si la izquierda gobierna con los principios de izquierda, ahuyenta el capital, y una leche. Pues no saben al capital, pues no es rico el mercado europeo, pues no son ricos los millones de consumidores, pues no son ricos los millones de titulados, de técnicos y tal que hay en Europa como para que ahuyentarse de aquí. Esto es una vaca produciendo al 100%, y no hay ni una empresa, ni un gran banco, ni nadie que quiera dejar de no sacar tajada de esta Europa. Y el otro problema es que, por mucho que quieran, ¿dónde? Porque
Ya tenemos países que producen más que nosotros. El proyecto de Europa era encantador. Nosotros hemos utilizado fondos europeos para igualarnos a la renta europea del 95% y nos ha venido de miedo. ¿Pero qué hemos tenido? Mala suerte con nuestros gobernantes. Muy mala suerte. Porque en vez de dedicar los dineros a generar infraestructura, a generar buena formación, a generar investigación, pues nos han llenado de gilipolleces. De aeropuertos sin gente, bueno, para que otro rosario. Entonces hemos tenido mala suerte, muy mala suerte. Pero eso no quiere decir que los fondos no sigan existiendo y que haya que repartirlos de mejor manera. ¿Vosotros creéis que en ese programa que os han intentado leer, con todos esos fondos que se han destinado a hacer esas barbaridades, habría alguien en comedores de Caritas si gobernara la izquierda? Con toda esa cantidad de millones. Bueno, pues es imposible. Y si somos tontos y lo hacemos mal, a la calle. El siguiente día a la calle. Nosotros, los gobernantes que lo hagan mal, a su casa. Porque esa es otra nota de la derecha. ¿Conocéis algún tesorero del Partido Popular que no haya estado procesado? ¿Desde Naseiro? Coño, que torpes no salen para gobernar y para entender la cosa, y que listos no salen para las perras. Todos los días se arropan 3 veces la bandera, pero los dineros a Suiza. Coño, qué patriota, qué maravilla. Bueno, yo podría estar así contando de más alto a más bajo 40.000 anécdotas de lo que es la derecha, de lo que la derecha supone y cuáles son sus prioridades, pero yo creo que yo hablo para personas inteligentes, por tanto la reflexión es vuestra. Yo quiero terminar, porque yo creo que ya está todo dicho, y si ya os digo, si alguno tiene dudas, nos quedamos aquí, mi compañera y yo que hemos venido de Toledo, el tiempo que haga falta tengo que comenzamos. Pero yo quiero deciros que Europa es un proyecto ilusionante. Mirad, también hemos tenido mala suerte. Entre imperios, papas y tal, somos una historia de muerte, una historia de guerras, una historia de villanías, pero una historia de cultura, una historia de progreso, una historia de arte, una historia muy interesante de la que tenemos que considerarnos protagonistas. Pero claro, nosotros creemos en la Europa, como han dicho Iván y Paco, en la Europa de las personas. ¿Cómo es posible que a las que más miedo tenemos, la famosa troika, no la elija el Parlamento Europeo? ¿Cómo es posible que no tengamos una Carta de Derechos Básicos por ser ciudadano europeo? ¿Cómo es posible que dentro de Europa haya diferencias hasta en los créditos? Nosotros queremos una Europa de las personas, pero Europa es un proyecto apasionante. Desde el Tratado de Lisboa, pasando por Maastricht, por la reforma de Ámsterdam, hasta la estrategia de Lisboa, decíamos, Europa tiene que ser el mejor sistema económico y social del mundo para exportarlo, para llevarlo a todas partes donde haya alguien que sufra. Y ahora ponemos muros para que no entren, y ponemos rejas, y ponemos cuchillas para que se corten. O sea que el proyecto de Europa es apasionante si detrás están las personas. Y lo que nos hace iguales, y lo que nos hace que Europa sea apasionante, es el voto. Por eso, compañeros y compañeras, no lo dudáis. El voto de Europa es el voto de Izquierda Unida. Muchas gracias. ¡Ánimo! Pues para despedirnos, ya muchas gracias a todos por haber asistido. Recordaros que ante los recortes que estamos sufriendo en Castilla-La Mancha, estamos recogiendo firmas por el tema del autobús que va a Toledo. Ya sabéis que llevamos unos 10 días recogiendo firmas desde que recortaron los horarios, la famosa reestructuración, que en principio esa era la gran solución que nos trasladó el alcalde que tenemos aquí en Santa Cruz, y que gracias a él y a la señora Cospedal pues teníamos un autobús que es el que nos va a llevar a Toledo a las 6 de la mañana y que nos trae de regreso del hospital a las 5 de la tarde. Todo gracias a ellos. Y es verdad que gracias a ellos que nos han recortado hasta de 3 autobuses que iban a, bueno, 2 autobuses que iban a Toledo todas las mañanas y nos traían de regreso 3, pues nos han dejado 1 y 1. Así que, como sabéis, estamos recogiendo firmas entre los vecinos, y en la puerta tenemos boletines para que firmáis si no habéis firmado ya. También informaros que hemos entregado ya más de 1.100 firmas en el registro municipal
firmas que van destinadas al Ministerio de Fomento, que es el máximo responsable del transporte en España, a la Consejería de Transportes en Castilla-La Mancha, a la empresa ISA, que es la responsable de dar ese servicio, y al Ayuntamiento de Santa Cruz, para que se entere que los vecinos estamos en contra de que el gobierno municipal del PP apoye además esas jugarretas que hace a los vecinos. Así que os animo y que vayamos firmando todos para por lo menos que nos dejen el servicio como estaba, y si se puede mejorar, pues mucho mejor. Muchas gracias a todos por haber asistido, y el domingo pues nos vemos en las urnas a ver si podemos echar a esta derecha rancia que nos está gobernando y este grupo del IBEX 35 en España, que son los que dictaminan qué salario tenemos que cobrar y cuantísimas horas tenemos que trabajar para poder dar de comer a nuestras familias y a nuestros hijos. Muchas gracias.